Panamá, Gaceta Oficial del 9 de diciembre de 2025. Hoy vamos a analizar un documento que es, en esencia, una radiografía del país en un momento dado. Vemos cómo el Estado intenta saldar deudas del pasado, gestionar crisis del presente y, prepararse para los desafíos del futuro. En el análisis de hoy exploraremos primero una decisión clave de la Corte Suprema sobre una deuda histórica con los trabajadores, una deuda que se remonta a los años 70. También, medidas económicas muy directas, como el control de precios del agua embotellada y la expropiación de un terreno por motivos de seguridad nacional. Veremos la creación de nuevas comisiones interinstitucionales enfocadas en dos áreas que son críticas: la logística y la salud mental en casos de desastre. Y finalmente, el día a día del gobierno, nombramientos, ajustes migratorios y el pulso de la economía local a través de los avisos oficiales. Empecemos por esa deuda histórica. Un fallo de la Corte Suprema sobre el proyecto de ley número 727. Hablamos de intereses retenidos del 13º mes entre 1972 y 1983. Es increíble pensar en esto. Hay gente que trabajó en esa época y que quizás ya no está para ver esta resolución. Se siente como que es más que dinero. Es cerrar un capítulo de la historia del país. Totalmente. Es un acto de justicia, aunque tardía. Para entender la magnitud, hay que ir al origen. En los años 70, en pleno gobierno militar, se decidió retener una parte del 13º mes a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado. La idea en ese momento era usar ese dinero para un fondo de vivienda obrero-campesina, y la promesa fue muy clara: se devolvería el capital en 10 años con un interés del 3% anual. Con el tiempo, el capital se fue pagando, pero los intereses por esa demora quedaron en el aire por décadas. Y ahora, casi 50 años después, la Corte Suprema da un fallo que dice que la ley para pagar esos intereses no es inexequible. Para quienes no somos abogados, ¿qué significa inexequible exactamente en este contexto? Buena pregunta. A ver, inexequible significa que una ley es contraria a la Constitución y por lo tanto no se puede aplicar. Es nula. Al decir que la ley no es inexequible, la Corte le está dando luz verde. Está confirmando que es constitucional y que debe cumplirse. Era el último obstáculo legal que quedaba, entonces. El último. El Ejecutivo había objetado la ley argumentando, entre otras cosas, que el Legislativo se estaba metiendo en sus funciones, una violación a la separación de poderes. Claro, el clásico argumento de «tú no puedes decirme cómo gastar el dinero». Exacto. Es como si el Ejecutivo fuera el gerente de finanzas y el Legislativo la junta directiva. El gerente dijo: «Ustedes no pueden ordenarme pagar esta deuda vieja, esa es mi área». Pero la Corte Suprema, que sería como el auditor externo, digamos, intervino y dijo: «Un momento, esto no es un gasto nuevo, es una deuda que está en los libros desde hace 50 años. Su trabajo es pagarla». El fallo subraya que no es una indemnización, sino la devolución de un derecho adquirido. O sea, devolverle a la gente lo que se le quitó. Entiendo. Y para que este pago se haga realidad, se usarán unos certificados llamados CPAN. Ya hemos oído antes de los CPADM, pero en el pasado estos mecanismos a veces resultaban en que los beneficiarios, por necesidad, los vendían por mucho menos de su valor real. ¿Hay algo en esta ley que proteja a los jubilados y a sus familias de la especulación? Esa es la pregunta clave. Los CPANIM, o certificados de pago negociables, son en efecto muy similares. Son un instrumento de deuda del Estado. La ley en sí no detalla un mecanismo directo para controlar ese precio en el mercado secundario. Sin embargo, al ser negociables, se busca que tengan liquidez. Lo que sí hace la ley, y es un avance social importantísimo, es simplificar quién los recibe si el trabajador original falleció. Ah, eso es fundamental, claro. Establece un orden claro. Primero el cónyuge o conviviente, luego los hijos y, lo más importante, sin necesidad de un largo y costoso juicio de sucesión. Eso, en la práctica, es una forma de protección, porque evita que las familias gasten tiempo y dinero en trámites. Pasando de una intervención para corregir el pasado a intervenciones para manejar el presente. Veo un decreto sobre el precio del agua embotellada, pero muy localizado geográficamente. Así es. Esto nos lleva a las provincias de Herrera y Los Santos. Se prorroga por 6 meses más el precio tope para el agua embotellada en esa región.
La razón es la crisis hídrica por la contaminación del río La Villa, una emergencia declarada en junio de 2025 que sigue teniendo efectos. Claro, si la fuente principal de agua no es segura, la demanda de agua embotellada se dispara. Y con ella, los precios. El gobierno interviene para evitar la especulación y el acaparamiento. Es un ejemplo clásico de intervención de mercado justificada por una emergencia de salud pública. Y de una intervención para controlar un precio, pasamos a otra mucho más drástica, la toma de propiedad privada. Se está expropiando un terreno en Chepo. Correcto. Esta es una medida mucho más fuerte. Se ordena la expropiación de un terreno de casi 5.300 metros cuadrados. La justificación es de utilidad pública y de interés social urgente. El asunto es que en esa propiedad privada están las instalaciones de la Tercera Brigada Panamá Este del Servicio Nacional de Fronteras, el Senafront. Pero a ver, desde la perspectiva del propietario, ¿esto puede sonar a un abuso? ¿Cómo es que una base militar termina en un terreno privado para empezar? Y ahora, después de tanto tiempo, ¿el Estado simplemente decide tamarlo? Ahí está el nudo del problema. La historia es larga. La ocupación de ese terreno por la fuerza pública se remonta a 1985, en otra época del país. Durante décadas, la situación quedó en una especie de limbo legal. El documento menciona que los intentos de formalizar el traspaso fracasaron. Se habla de desacuerdos con el propietario por su pretensión financiera sin fundamentación jurídica. ¿Y qué significa eso en español sencillo? Básicamente, que el gobierno consideró que el precio que pedía el dueño era desorbitado y no estaba respaldado por una evaluación técnica o legal. Al no llegar a un acuerdo y considerando la importancia estratégica del lugar para las operaciones contra el crimen organizado en el Darién, pues el Estado invoca la seguridad nacional. La razón de fuerza mayor. Exacto. El decreto autoriza la toma de posesión inmediata del terreno y luego se abre un proceso para negociar la indemnización. Si siguen sin acuerdo, el caso va a un juez para que fije el monto final. Es un choque de trenes entre el derecho a la propiedad privada y el interés superior de la seguridad del país. De estas acciones inmediatas, pasemos ahora a la planificación a futuro. Veo la creación de 2 comisiones interinstitucionales enormes que parecen muy ambiciosas. Una es sobre logística. Sí, y esta es clave para la economía de Panamá. Se creará el Comité Técnico Operativo Interinstitucional del Gabinete Logístico. Su misión es poner en marcha un proyecto llamado Portcel. Este es el futuro portal electrónico de comercio exterior y logística. O sea, digitalizar todo el proceso. Exacto. El objetivo es automatizar todos los flujos de información entre el gobierno y las empresas del sector. Navieras, agentes de aduana, transportistas, todo. El objetivo siempre es mejorar la competitividad. Pero ¿cuál es el motor real detrás de esto? ¿Qué presión existe para que esto se haga ahora? Es una movida tanto defensiva como ofensiva. Defensiva porque la competencia regional es feroz. Ya no basta con tener el canal. Otros países están desarrollando puertos muy eficientes. Panamá no puede dormirse en los laureles. No puede. Y es ofensiva porque la digitalización a través de Portcel puede reducir los tiempos de procesamiento de un contenedor en horas, incluso días. Y en logística, el tiempo es dinero. Mucho dinero. Y viendo quiénes componen el comité, se nota que van en serio. Absolutamente. Está presidido por la AIG, la Autoridad de Innovación Gubernamental, y tiene sentados en la misma mesa a la Autoridad Marítima, Aduanas, el Canal de Panamá, el Aeropuerto de Tocumen, la Zona Libre de Colón. Todos los actores principales. Todos, hasta los Ministerios de Salud y Desarrollo Agropecuario. Es una alineación de todas las piezas clave del ajedrez logístico del país. Y la otra gran comisión es sobre salud mental, que por el número de integrantes parece casi un gabinete de crisis permanente. Lo es, y su creación nos dice algo muy profundo sobre un cambio de paradigma. Se crea la Comisión Técnica Interinstitucional de Salud Mental y Apoyo Psicosocial, o CTI-SMPAS, enfutada en la gestión de riesgo de desastres. Históricamente, la respuesta a un desastre era comida, agua, techo. Lo físico. La supervivencia inmediata. Exacto. La creación de una comisión tan robusta, con casi 30 entidades, nos dice que el Estado ahora considera el trauma psicológico como una herida de primera línea, tan importante como una fractura.
¿Menciona algunas de las entidades para darnos una idea de la escala? Claro, es que la lista es impresionante. Va desde los actores obvios, como el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y el SINAPROC. Pero luego se suman el Despacho de la Primera Dama, el Ministerio de la Mujer, la Cruz Roja, el Consejo de Rectores de Universidades y agencias de la ONU como ACNUR, UNICEF y la OIM. O sea, un enfoque total. Total. Reconoce que la salud mental en una crisis no es solo un tema de médicos, es un problema complejo que afecta a migrantes, niños, mujeres, a toda la sociedad. Y en esa misma línea de un enfoque más humano, ve un decreto que establece el 2 de febrero como el Día Nacional de la Humanización en la Atención y en los Servicios de Salud. Exacto, están conectados temáticamente. Este decreto busca sensibilizar sobre la importancia de tratar al paciente como una persona completa, con dignidad, y no solo como una enfermedad. Ambos decretos, el de la Comisión de Salud Mental y este Día Nacional, apuntan a fortalecer el lado blando, el lado humano de los servicios públicos. Bien, hemos visto el pasado, el presente y el futuro. Ahora entramos en la maquinaria del día a día del gobierno. Nombramientos temporales y un ajuste en la política migratoria. Sí, esta es la parte más rutinaria, pero esencial de la Gaceta. Vemos una serie de decretos designando ministros y directores encargados mientras los titulares están en misión oficial. La continuidad del Estado son los engranajes que aseguran que el Estado nunca se detenga, sí. Y junto a eso, un ajuste migratorio. Se restablece la visa de turista en tránsito para ciudadanos de nacionalidad haitiana. Esta visa parece tener una historia de idas y venidas. ¿Qué implica ahora? Implica que un ciudadano haitiano que haga escala en Panamá, en su viaje a otro país, necesitará esta visa para permanecer en el área de tránsito internacional del aeropuerto. ¿Por cuánto tiempo? Por un máximo de 24 horas. Es una política que se creó en 2020, se eliminó en agosto de 2025 y ahora se vuelve a implementar. Según el decreto, el objetivo es tener un mejor ejercicio de los controles migratorios. Los requisitos son claros: pasaporte vigente, reserva aérea confirmada y pagar 50 balboas por el trámite. Un termómetro de cómo se ajustan las políticas de control fronterizo. Justamente. Y para terminar, llegamos a lo más local: feriados y avisos comerciales. El pulso de la calle. Exactamente. La Gaceta establece el calendario de feriados distritales para 2026. Un detalle interesante es que si el feriado cae en fin de semana, no se traslada al lunes. A diferencia de los nacionales. Correcto. Y también se oficializan los horarios especiales de fin de año. Y luego están los avisos, que son una ventana a la microeconomía. Vemos el traspaso de un restaurante, la venta de un mini súper, la adjudicación de terrenos nacionales a familias en Colón, Chepo y Coclé. Nos dan un retrato muy real de la actividad comercial. Al final, esta Gaceta es mucho más que un simple boletín de leyes. Al revisarla vemos al Estado funcionando a múltiples velocidades, desde un fallo judicial que intenta cerrar una herida abierta hace medio siglo, hasta la planificación de cómo responderemos a futuras crisis de salud mental. Y la pregunta que emerge de este mosaico de decretos, fallos y avisos es precisamente sobre el equilibrio. Cómo se balancea la acción inmediata, la reactiva, como un control de precios por una crisis de agua, con la visión a larguísimo plazo, como la creación de una comisión para desastres que, con suerte, tardará mucho en tener que actuar a gran escala. Y sobre todo, ¿qué nos dice ese equilibrio, o a veces desequilibrio, sobre las prioridades reales de la administración pública en este preciso momento?